Buenas noches, mis hermanas. Estoy muy contenta, muy feliz de poderlas saludar nuevamente. Quiero darles las gracias por la paciencia que han tenido, porque sabemos que, bueno, por medio por esta situación que estamos viviendo actualmente, no hemos podido continuar con nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pedro. Pero con la ayuda del Señor y con la ayuda de estos medios, vamos a retomar y vamos a continuar con este estudio. Quiero saludar muy especialmente a mis amadas alumnas. Un saludo especial para Machi, para Alice, para Tránsito, para Mónica, para Sarita, para Carolina, para la nonita Gloria, para tu mamá Alice también, que en alguna oportunidad vino también a estudiar con nosotras, para Adriana, para Jackie, para todas que en algún momento vinieron a estudiar con nosotros. Les mando un saludo fuerte y quiero darles muchas gracias por la paciencia, pero vamos a retomar nuevamente con el estudio. Bueno, la idea es empezar a hacer un repaso desde el principio. Van a ser repasos muy cortos. La idea es que también quede documentado para que nosotros podamos de pronto en algún momento volver a irnos y recordar algo que se nos haya olvidado. Este material también va a servir de edificación para cualquier persona que de pronto ustedes quieran compartirlo y que quieran de pronto que también se edifiquen o que se unan a este estudio. Entonces las invito también a que puedan compartirlo con alguien que pueda servirle de edificación, ¿ok? Bueno, hoy vamos a iniciar este primer video, vamos a iniciar con la introducción de esta carta. ¿Sí? Vamos a tratar de resumir en pocas palabras cómo se introdujo esta carta, ¿ok? Y vamos a empezar primeramente con el autor. ¿Quién es el autor de esta carta? Bueno, como la misma epístola lo dice, es el apóstol Pedro. ¿Qué podemos decir del apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pedro podemos decir mil cosas. Uno, que fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. 2, que fue uno de los apóstoles que más protagonismo tuvo al lado del Señor Jesús. 3, que fue uno de los apóstoles a los que más reprendió Jesús. Fue el que más recibió reprensiones de parte del Señor Jesús. 4, fue uno de los apóstoles que más confesó verdades del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le preguntó, ¿quién crees tú que soy yo? Y él manifestó que él era el Hijo de Dios, el Cristo prometido. Y el Señor Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el mismo Padre que está en los cielos. Entonces, él fue uno de los que más verdades confesó. 5, fue el único discípulo que públicamente negó al Señor Jesús 3 veces. 6, también fue el único discípulo que fue restaurado públicamente por el mismo Señor Jesús después de haber resucitado. Podemos decir muchas cosas del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue el que más problemas le causó al Señor Jesús, pero también fue uno de los que más vemos su transformación de gracia en él operando, ¿sí? Vemos cómo Dios lo transformó poderosamente. El hombre que escribió esta carta no es el mismo que inició en el ministerio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pedro tenía una personalidad impetuosa, era muy imprudente, muchas veces era tosco, peleón, sí, era bastante impulsivo, podríamos decir. De paso se dedicaba a la profesión de pescador y podríamos decir que era pues ignorante en muchas cosas. Pero sin embargo, ahora podemos ver un hombre que a través del ministerio de Jesucristo fue creciendo. Vamos a ver un hombre aquí totalmente diferente, un hombre paciente, un hombre hablando con ternura, hablando desde su experiencia, dando esperanza, dando ánimos, hablando con una desenvoltura impresionante, enseñando verdades bíblicas muy profundas,
verdades doctrinales muy profundas. Vamos a verlo cómo nos enseña sobre la elección, sobre la Trinidad, sobre la santificación del Espíritu, sobre la fe, sobre la alegría en medio del sufrimiento. No, va a ser de mucha riqueza lo que vamos a aprender a través del apóstol Pedro. Vamos a ver cómo nos va a edificar en medio de esta carta. ¿A quién fue dirigida esta carta? Esta carta fue dirigida a unos expatriados. Para nosotros, ¿quiénes son los expatriados? Bueno, los expatriados son personas que están viviendo, ya sea de forma temporal o de forma permanente, en un lugar que no es el lugar de su nacimiento. Un extranjero, en pocas palabras. Estas personas a los cuales el apóstol Pedro dirige esta epístola son creyentes en Jesucristo que fueron dispersados por toda Asia. Lastimosamente, en este tiempo ellos estaban padeciendo por mucha persecución y ellos tuvieron que huir, fueron dispersados, como por ejemplo tomar una bolsa de canicas y romperla, así fueron dispersados. Ellos estuvieron en algún momento unidos y tuvieron que haber sido dispersados de sus hermanos, de la comunión de la iglesia donde ellos pertenecían, de los hermanos con los que ellos convivían. Entonces a ellos Dios por medio del apóstol Pedro les dirigió esta carta. Otro punto muy importante, estos dispersados, dice la misma carta de Primera de Pedro, que nos da luz. Parece que eran gentiles. Si vemos el capítulo 1, en el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Los únicos que tenían una vana manera de vivir eran los gentiles. Entonces nosotros, a través de esta manifestación del apóstol Pedro, podemos deducir de que esta carta estaba dirigida a creyentes gentiles que fueron dispersos hacia Asia. También podemos ver en el capítulo 4 de la carta de Primera de Pedro, en el versículo 3, que dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. No podemos decir que eran judíos a los que Pedro dirigía esta carta, porque los judíos simplemente jamás iban a agradar a gentiles por todas por todos esos principios que ellos tenían. Entonces, esto nos da a entender de que esta carta fue dirigida más a creyentes gentiles. ¿Cuándo se escribió esta carta? ¿Cuándo? ¿Y en dónde se escribió esta carta? Bueno, al parecer esta carta fue escrita por el apóstol Pedro mucho después de que el apóstol Pablo hubiera escrito sus cartas. ¿Sí? Fue escrita entre los años 64 y 67 después de Cristo. Fue escrita para el tiempo en que el emperador Nerón, que estaba reinando en Roma, quemó toda la ciudad y usó a los creyentes, a los cristianos de esa época, como chivo expiatorio, para culparlos de lo que él había hecho. Entonces, los romanos creyeron en lo que el emperador Nerón les decía y empezaron una persecución horrorosa contra los creyentes de esa época y ellos tuvieron que huir. Muchos alcanzaron a huir y se fueron para el lado de Asia, pero otros les tocó, fueron capturados, les tocó ser sometidos a muchas tribulaciones horribles, muchos tormentos, muchas torturas, fueron puestos en el círculo romano, en medio de leones, fueron empalados para hacer lámparas y alumbrar la ciudad, fueron también arrastrados por carros, dejando todas sus carnes en medio de las aceras, también fueron crucificados, fueron sometidos a miles de tribulaciones, encarcelados. El apóstol Pablo nos da una luz de esto en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 6, versículo 4. Leamos. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios
en muchas paciencias, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. El apóstol Pablo nos está dando luz de cuáles eran las aflicciones, tribulaciones a las cuales estaban sometidos estos hermanos de la época. Muchos fueron azotados, sometidos a cárceles, tumultos, a trabajos forzosos, a desvelos. Bueno, Pablo nos da una luz de cuáles fueron esas aflicciones y tribulaciones a los cuales fueron sometidos. ¿Desde dónde se escribió esta carta? Pues la misma carta de Pedro nos dice al final, cuando el apóstol se despide, dice que desde la iglesia, en el capítulo 5, en el versículo 13, dice que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. O sea, él está dando la despedida desde la iglesia de Babilonia, y Marcos con su hijo que manda saludos. Estas cartas eran recibidas, se leían y se tenían que volver a circular. Eran leídas en cada grupo de cristianos que se reunían, cada iglesia, y se volvían a circular para que otros la fueran leyendo. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que la escribió desde la iglesia de Babilonia. ¿Cuál es el tema principal de la carta? Bueno, el apóstol Pedro nos habla de la esperanza en tiempos de crisis, en tiempos de sufrimiento. Entonces, esta carta, en estos tiempos que estamos viviendo con el COVID-19, nos va a servir y va a ser de mucha edificación. Miren que el apóstol Pedro recibió el apodo de el apóstol de la esperanza, así como el apóstol Pablo recibió el título del apóstol de la fe y Juan el apóstol del amor. Ahora sabemos que el apóstol Pedro también recibió un título que fue el de la esperanza. A través de esa carta, el Señor nos va a mostrar la esperanza en medio del sufrimiento. Ojalá en medio de este estudio podamos crecer juntas y podamos aplicar esto que vamos a aprender acá en nuestras vidas. Bueno, me despido de ustedes y espero que esto nos sirva de edificación a todos. Un abrazo.